Me tocó hablar sobre el cuento Medidas Preventivas del autor Anton Chekhov. Es un cuento donde intervienen pocos personajes, en el cual son sanitarios, policías y alcaldes. Utiliza un lenguaje claro y directo. El narrador es omnisciente. Eh, Me tomó alrededor de 15 minutos leerlo. Y el espacio, el lugar donde suceden los hechos es en una taberna y en una cafetería. Eh, Su tema es policíaco o detectivesco, ya que investigan la higiene de los lugares y es donde sucede la trama. Eh, el tiempo en el que se narra este cuento eran tiempos de la enfermedad del cólera. Al momento de leer el cuento hubo dos palabras que no entendí, lo cual eran sanitarios, lo que se refería a las personas que realizan la inspección de la higiene en lugares donde se da de comer, y bribón. Bribón es una persona astuta que utiliza su inteligencia como para cometer delitos o cosas malas. Sí, recomiendo mucho este cuento ya que es interesante, corto y fácil de entender. Yo leí el cuento El álbum de Anton Chekhov, en el que Anton se encarga de ajusticiar la vacuidad de ciertos sentimientos. Bueno, denota el paso del tiempo sobre emociones que nosotros creemos que son para siempre. Sobre todo cuando al comienzo del texto el militar se ha visto emocionado de recibirlo. Impacta más cuando el mismo militar asiente al ver la acción de los hijos. Lo material es simplemente al, un disfraz de gracias a lo que la sociedad nos ha puesto, algo que se olvida rápido. El objeto, o sea el regalo, puede ser una demostración de sentimientos de la persona de quien nos lo da hacia nosotros, pero también puede ser una como cortina de humo, por así decirlo. Las reacciones desmedidas del militar en este cuento son parte de todos. Cuando recibimos un regalo, creo que independientemente de lo que sea, si era lo que queríamos o no, pues nosotros nos mostramos felices, y eso es lo que Chekhov intenta en muchos de sus cuentos. Bueno, el origen de este cuento, el álbum, es moderno, ya que es algo que siempre podemos experimentar, no es algo que solo pase alguna vez. En el nivel contextual, el autor es Anton Chekhov. Su nombre completo es Anton Pa- Pavlo- Pavlovich Pavlovich Chekhov. Fue un médico, escritor y dramaturgo ruso. La corriente de este cuento, o bueno, de sus cuentos en general, fue más psicológica del realismo y el naturalismo. Otra cosa dentro del nivel contextual es el contexto, que este es un contexto social, debido a que son cosas que por vivir dentro de una sociedad hemos adquirido. Dentro del nivel intratextual, el lenguaje estaba cargado de muchas figuras retóricas, como la metáfora, los epítetos, las hipérboles y los símiles. Los personajes estaban
el consejero administrativo Cráterov, Serlavis, Olga, Sakousine y ya eran todos los personajes. Olga es la hija de Serlavis y Serlavis es el actual consejero de Estado. El narrador está fuera de la historia. Y bueno, esto sería todo. La verdad recomiendo mucho este cuento. Es algo que expresa mucho nuestras emociones ahora sí que cuando recibimos algo de personas que apreciamos y que forman una parte importante de nuestras vidas. Bueno, pues el cuento que leí se llama Los Veraneantes. Su origen es moderno, ya que es algo que puede pasar en la vida real. Es más serio, por así decirlo. El autor del cuento es Anton Chekhov. No sé en qué se basó para escribir el texto. Yo pienso que fue un suceso de su vida. El contexto de producción es social, ya que habla de una pareja que por causas del destino se encuentra parientes. El tema del cuento es de amor y de un viaje. Sus personajes son una pareja de recién casados llamados Sacha y Varia y los parientes de Sacha. El narrador es omnisciente en tercera persona. La historia sucede en un andén donde pasa el tren, en una noche, ya que menciona que la luna se ve con claridad. El lenguaje es coloquial, tiene figuras retóricas como la metáfora y contiene ironía, que es un juego del lenguaje. Bueno, pues este cuento yo lo recomiendo para todo el público, ya que su trama es muy buena.